Estamos en una serie, tal vez algunos ya lo habrán notado. Arrancamos hace unos 3 semanas atrás la serie de las bienaventuranzas y le hemos titulado Felicidad. Se empieza con fe. Felicidad empieza con fe. Y quisiera solamente dar un antecedente antes de empezar con la bienaventuranza de hoy. Y es que si a veces hablamos de felicidad podemos pensar que es algo efímero como lo que nos ofrece el mundo, pero no sé si ya se habrá dado cuenta, pero lo que Dios ofrece jamás es efímero, es eterno. Y esta palabra bienaventurados, o algunas traducciones dicen dichosos, la palabra que está detrás de aquí en su idioma original es la palabra makairos, y makairos significa bendecido, o también significa bendito, dichosos, bienaventurados. Algunas traducciones actuales de la Biblia lo traducen como felices, felices. Pero quiero que entienda cuál es el significado original, qué está detrás de esta palabra, y es que es un estado, esta palabra makairos es un estado en donde la persona es bendita o bendecida, pero desde la perspectiva de Dios. Es decir, esta persona puede tal vez no sentirse feliz, pero aún está siendo bendita o bendecida por Dios. Esta persona puede ser que no esté en su mejor momento o en su mejor racha, pero aún así esta persona está siendo un makairos, alguien bienaventurado. Y es importante entender esto porque un makairos, un dichoso, no está limitada por las circunstancias que estemos pasando, sino es el hecho que está recibiendo la bendición que proviene del Señor. Ahora sí, con este concepto ya en mente, quiero ir introduciendo el tema de hoy. He titulado este mensaje La fuerza de los mansos. Y quiero contar una historia. Hace años había un entrenador de caballos. ¿A cuántos les gustan los caballos? Son increíbles, son seres fantásticos. Un entrenador de caballos dice que contaba que él tenía dentro de su grupo de animales, uno de los más difíciles de entrenar era un potro que era salvaje. Este potro dice que era muy joven y fuerte. Tenía bastante poder, bastante fuerza, velocidad y también tenía belleza. Pero tenía un problema y es que era salvaje. Y él dijo, ¿de qué sirve que sea fuerte si no puede ser guiada? ¿De qué sirve su fuerza si esta fuerza no puede ser guiada? Y el entrenador dijo lo siguiente, ese caballo necesita ser domado. No para que pierda su fuerza, sino para que esa fuerza sirva para un propósito mayor. No vamos a domesticar el caballo para que el caballo se vuelva tranquilo y se vuelva débil. Ese no era el objetivo. El objetivo era, vamos a domarlo para que el caballo entrenado no pierda su fuerza, sino que esa fuerza sirva para un propósito mayor. Y tomando el mismo ejemplo de los caballos, en la actualidad existen terapias a través de ellos. La equinoterapia, ¿verdad? Le dan a personas con capacidades especiales, o a personas que necesitan algún tipo de estimulación. Es fantástico ver cómo este ser que tiene tanta fuerza se ve como el animal más apacible, más tranquilo que uno pudiera pensar. Y uno puede decir que tal vez no es tan fuerte como parece. Ahora, aquellos que les gustan los carros, los motores, ¿cómo se mide la fuerza en un motor? Caballos de fuerza, ¿verdad? Si se dan cuenta cómo esta fuerza entrenada, cómo esta fuerza domada sirvió para un propósito mayor. De hecho, lo miden porque miden la fuerza de los caballos y a través de eso evalúan, este motor tiene tantos caballos de fuerza. Ahora, ¿por qué hago esta ilustración? Porque esto va a ayudarnos a entender la bienaventuranza que hoy vamos a compartir, que es la bienaventuranza que está en Mateo 5:5, cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, no mensos, mansos. La mansedumbre no es una debilidad,
es una fuerza bajo control. Tal como el ejemplo de del caballo. Es una fuerza bajo control. En otras palabras, llevándolo a nuestro contexto, es decirle a Dios o permitir que Dios tome las riendas de nuestras emociones, de nuestra boca, de nuestro actuar y de nuestros pensamientos, nuestra mente. Es decirle, Señor, toma las riendas. Y lo más sorprendente de esta bienaventuranza es la parte que acompaña. Dice, Jesús dice que los mansos recibirán la tierra por heredad o herencia. No sé si usted se pregunta esto, pero ¿cómo puede ser que quienes no luchan, aparentemente, quienes no gritan, quienes no pisotean, quienes no se imponen, sean los que reciban todo esto? ¿No le parece como medio... ¿Cómo puede ser que los mansos reciban esto? Ahora, ¿cuál es el problema que hay? ¿Por qué nos cuesta ser mansos? ¿Por qué le cuesta ser manso a usted? Por orgullo, ok. ¿Por qué más les cuesta ser manso? Porque después me dicen menso, también puede ser, ¿no? La realidad es que vivimos en una cultura que aplaude y nos enseña exactamente lo contrario. Nos dice la mansedumbre es debilidad. Y frases como, por ejemplo, tal vez usted las ha escuchado, se las han dicho o tal vez usted las ha enseñado. Hazte respetar o te pisan. ¿Qué más? El que se enoja gana. No dije que te vean la cara, mijito. Si te pegan en la escuela, dale más fuerte. Si alguien te insulta, insúltalo más. El más fuerte siempre gana. Tienes que imponer tu voluntad. No dejes que nadie te mande, ni tu esposa. Desde niño nos enseñan que ser fuerte es gritar más fuerte. Que tener la última palabra es ganar discusiones. No sé si le pasa en su hogar, espero que no, pero a veces se dan estas luchas entre padre e hijos. El padre dice algo y el hijo responde. Ah, yo no me voy a dejar ganar, ¿qué? Aquí yo soy el que manda. Y papá o mamá, otra frase. Y se armó. Y se arma una tiradera de gallos. Y comienza uno el otro, uno el otro. En redes sociales también lo vemos. En redes sociales, el que insulta más o el que insulta mejor, ese gana. En esta aplicación X, antes llamada Twitter, es muy común ver a la gente hacerse pedazos ahí. Sí. Y hasta en las otras redes sociales como Facebook. En el trabajo, lo que se nos suele decir es que el que domina, el que pisotea, ese es el que va a ascender, ese es el que sube. En la familia a veces hasta enseñamos que ceder es debilidad. Ceder es debilidad. No cedas. Porque si no, si te la hacen una vez, te la hacen 2, 3, 4, 5, 6 veces. Ahora, ¿cuál es la trampa de Satanás en todo esto? ¿Cuál es la trampa del enemigo? Tenga esto siempre en mente. Satanás va a buscar distorsionar todo lo que Dios ha creado. Y una de las cosas que hace con la mansedumbre es que él quiere hacernos creer que la mansedumbre es para débiles. Que ser humilde es ser un perdedor. Que si no te defiendes, te van a destruir. Y esto nos va a llevar a vivir una vida que va a estar centrada, como alguien dijo, en el orgullo. Vas a vivir una vida que está centrada en siempre tener la necesidad de tener el control. Disfrazada de que, no, es que estoy preocupado por ti, quiero saber. No, quieres saber dónde estás porque es un controlador. Cuidado, ¿eh? O vas a vivir una vida centrada en gritos. Vas a vivir una vida centrada en venganza, en imposición. Y mire, lastimosamente eso rompe relaciones, destruye matrimonios, crea divisiones aún en la iglesia y trae angustia a nuestro corazón. Pero ¿cómo se genera esto? ¿Cómo surge? ¿De dónde nace? Alguien podría decir, bueno, la naturaleza pecaminosa, sí. Pero llevando eso a la práctica, a veces la falta de mansedumbre nace de heridas. ¿Heridas como qué? Quizás de niño nadie te defendió. Quizás de niño nadie hizo nada por ti y aprendiste a gritar para sobrevivir. Tal vez vienes de un hogar en donde
más fuerte, ese era el que mandaba. El que golpea la mesa más fuerte, ese es el que manda aquí. Quizás vienes de un hogar así. O tal vez has sido humillado tantas veces que ahora no dejas que nadie te corrija. Y dices, me han dado tanto palo, pastor, en la vida que complicado. La falta de mansedumbre a veces también nace a través del miedo y de la inseguridad. Miren, cuando nosotros no confiamos en Dios como nuestro defensor, vamos a empezar a defendernos nosotros mismos. Cuando uno no confía en que Dios lo puede defender, uno va a empezar a querer darle puñeta a todo el mundo. Hablando en plano figurativo, ¿no? Y hoy quiero que hagamos algo. Hoy vamos a aprender juntos cuál es la fuerza que está escondida en la mansedumbre. También quiero que descubramos cuál es esa lucha interna que vivimos cada uno de nosotros y cómo podemos dejar que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Entonces, piensen esto de aquí y vamos a entrar en materia. Mateo 5:5, si tiene su Biblia, ábrala. Jesús está predicando en un famoso sermón del monte. ¿Cuántos saben por qué se llama sermón? Porque fue un sermón. ¿Y por qué se llama sermón del monte? Porque fue en un monte donde Jesús predicó. Ahora piensen esto. Yo no recuerdo de forma textual que Jesús haya predicado en otro monte. Tal vez lo hizo algunas veces, es muy probable. Pero al menos los evangelios no dicen que predicó otro sermón del monte 2, ¿verdad? Y creo que imaginen la escena. Jesús, probablemente todos sus seguidores los ven a Jesús, que de repente siempre predicaba en lugares así que uno ni menos se pensaba. Se parqueaba en una esquina, los agarraba ahí ustedes sentados y de repente, ¿cómo estás? ¿Qué va? Y comenzaba y te daba una parábola y te exponía el reino de los cielos en un instante. Pero resulta que un día Jesús sube todo a un monte y de repente el discípulo dice, ¿qué estará haciendo este loco ahora? ¿Será que va a predicar? Y Jesús dice, voy a predicar, voy a dar un sermón. Y de repente ese sermón que va a dar, cuando todo el mundo tiene la expectativa, probablemente va a ser el mejor mensaje que Jesús nos va a dar. Porque para que se vaya a este lugar alto, quizás va a decir algo, pero donde nos va a animar, donde nos va a dejar, pero todo el ánimo acá arriba, y tal vez nos va a decir que cada uno tiene recompensa, cada uno tiene esto, que a ti te va a ir bien, a ti te va a ir por allá, que tú vas a ser fructífero, que tú vas a hacer esto de acá. Y todo el mundo esperaba quizás algo que los dejara, pero empoderados y listos. Y de repente el mensaje empieza con declaraciones que parecen una locura para el mundo de hoy en día. Y empieza diciendo, bienaventurados los pobres. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, oye Jesús, como que vamos arrancando mal. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y luego, bienaventurados los que lloran. ¿Qué felicidad hay en llorar? Somos honestos, ¿hay felicidad en llorar? Salvo que llores por felicidad, que es otra cosa. Pero ¿quién siente felicidad cuando está en una aflicción? ¿Se puede gozar? Sí. Pero ¿cuál es el punto? Y de repente va, bienaventurados los perseguidos. Ya, déjalo nomás ya no siga Jesús. Y Jesús continúa. Y entre bienaventurados los que lloran y bienaventurados los perseguidos o hambre y sed de justicia, viene y dice, felices, dichosos, bienaventurados, macairos, los que son mansos. No, Jesús, ok. Esto de mansedumbre me tiene que ver con relacionarme con la gente. No, ahí sí ya no. Ok, pobre de espíritu, ok. Los que lloran, me puedo ir a una esquina en mi cuarto, estar ahí, ser el llorón de la familia. Pero manso, eso tengo que mostrar frente a la gente. No, ahí sí, no, ok. Hasta ahí nomás llegamos. Quiero que entiendas esto. Ninguna de las bienaventuranzas va a ser una dicha, felicidad, o se va a sentir así si solamente nos quedamos con la primera parte. ¿Por qué los que lloran son bendecidos? No por llorar, son bendecidos, son dichosos y son felices porque saben que van a ser consolados por el Padre de toda consolación. Entonces, ¿por qué los mansos tienen felicidad o alegría? Porque saben que van a heredar la tierra. La dicha, la felicidad
ese makairos, esa bendición no está en la primera parte. Está en la parte de donde tienes que aprender a disfrutar y confiar en sus promesas. Está ahí. Entonces, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? ¿Quiénes son los mansos? En griego la palabra para mansos es praus o praus, que significa apacible, pacífico y en algunos casos, por implicación, hasta humilde. En el griego clásico era la palabra, y por eso mostré este caballo al inicio, porque en el griego clásico usaban la misma palabra para cuando querían describir un caballo domesticado. Es decir, cada vez que los griegos entrenaban un caballo y ese caballo estaba domesticado, le decían, ese es un praus, ese es un manso, ese es un praus. Entonces, ser manso no es ser cobarde, por si acaso. Ser manso no es ser callado tampoco. Ser manso tampoco es ser tímido. Es alguien que ha rendido su derecho a responder con violencia. Es alguien que ha rendido su derecho a responder y a vengarse. Es alguien que ha rendido su derecho a imponer su opinión, no a darla, que es diferente. Todos podemos dar la opinión, pero los orgullosos, los prepotentes, siempre quieren imponerla, que eso es diferente. Entonces, un manso es aquel que también ha rendido su derecho a controlar. Es alguien que ha aprendido a confiar en Dios, incluso cuando siente que las cosas se le están yendo de las manos. Ese es un manso. Los mansos jamás van a buscar hacerse notar. Sabe que Dios los ve. Y quiero decir otro punto aquí sobre esto. La mansedumbre es el carácter de Cristo. Si usted se había preguntado cómo es el carácter de Cristo, que Cristo es un manso y un humilde de corazón. Lo dice Mateo 11. Ahora, podremos resumir este primer punto como la mansedumbre es la fuerza bajo control, no por el control de cualquiera, bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa de esto, de esta bienaventuranza? Jesús dice que ellos heredarán la tierra. Esta promesa, Jesús hace referencia a algo que está escrito en el Salmos 37, versículo 11, cuando dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se lo dejo de tarea de casa para aquellos que les guste investigar. Según este Salmos, está diciendo que hay una relación directa entre mansedumbre y paz. Y según Mateo 11, 28, 29, nos dice que hay una relación directa entre humildad y descanso. Solamente para que se lo lleve de tarea y busque cuál es ahí el principio. Ahora, Jesús promete en esta bienaventuranza que los mansos van a ser los que van a heredar la tierra. Y esto no solo es una referencia, tal vez los judíos que escucharon a Jesús dijeron, sí, amén, la tierra prometida. Va un poco más allá. Tal vez alguien en la actualidad podría pensar, mira pastor, creo que producto de la forma en que me he comportado, he sido alguien que siempre ha estado dispuesto a jamás a sobreponerse a los demás y siento que Dios me ha dado espacios, me ha dado territorios en donde tengo influencia y siento que esto Dios me lo ha dado como recompensa, bendición. Ok, me parece fantástico y aprovéchalo, conviértete en influencia en ese lugar que el Señor te ha plantado. Pero personalmente creo que esto tiene una repercusión sobre una promesa futura. Porque tal vez alguien me puede decir aquí, pastor, yo soy todo lo que has descrito. Soy esa persona que se retiene muchas veces cuando tendría que todos los argumentos para darle a una persona y soy aquel que tiene toda esa fuerza controlada. Me someto al Señor y respondo como un hijo de Dios. Fantástico. Pero déjame decirte algo. Hasta el día de hoy veo que el Señor no me ha dado ni un pedazo de tierra. Nada. Decía un payaso cuando era niño, la única tierra que veo es la que tengo en el cuello y la que tengo en las uñas. Entonces, alguien podría pensar, ¿y dónde está la recompensa que el Señor me promete? Y justamente es una recompensa también futura. Porque me gusta como lo dice Timoteo, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Hay una recompensa y hay una promesa que cuando el Hijo del Hombre regrese,
va a traer la recompensa a lo que cada uno le corresponde. Y Él es alguien que vamos a reinar juntamente como el Padre. Si el Padre reina, los hijos reinan. Y eso es una promesa que está dada para todos aquellos que creen en Él y se aferran a sus promesas. Miren, los mansos serán los ciudadanos que hereden el reino eterno. Mientras el mundo pelea por quién es el más importante, quién es el que tiene una posición, los mansos lo heredan sencillamente por gracia. Israel recibió la tierra prometida no por el poder o la fuerza militar que tenían. ¿Por qué Israel obtuvo la tierra? Fue por una promesa divina. Así, del mismo modo, los mansos heredan la tierra no por mérito, sino por gracia. Entonces aquí nos damos cuenta de algo. La herencia no se conquista por fuerza, sino por sumisión a Dios. Y quiero que vean esto. Voy a intentar explicar algo. Y necesito un par de voluntarios. Venga Elisa y Elizabeth. O Elisa ya, si no quiero. Venga Elisa. Voy a intentar explicar algo. Y voy a ir al punto de sumisión a Dios. A ver, Elisa, gracias por apoyar. Quédese de este lado. Ok. Cuando nosotros venimos a Cristo, cada uno de los que han aceptado a Jesús como su Salvador, al inicio tenían una sola naturaleza. ¿Cuál era esa naturaleza? Naturaleza de la carne. Es decir, era el viejo hombre, el Adán, engendrado en Adán. Y bajo esta naturaleza pecaminosa de la carne, dice Gálatas, ¿cuáles son los frutos de la carne? Idolatría, inmoralidad sexual, calumnias, bochinches, orgullo, y se va, el listado sigue. Y dice, ellos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, cuando uno acepta a Jesús, Él nos da una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, que viene dada por el Espíritu. Y los frutos del Espíritu, dice, ¿cuáles son? Amor, paz, gozo, bondad, benignidad. Y entre todos eso está uno: mansedumbre. Ahora, a veces hemos pensado que la obra del Evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz, es para que aquel viejo hombre, Pablo dijo, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Ahora, ¿qué estaba intentando decir Pablo en la práctica? Estaba diciendo, a veces hemos pensado que este viejo hombre hay que repararlo. Es que mira, este viejo hombre, si tú conocieras, pastor, mi pasado, este viejo hombre está cargado de fornicación, adulterio, alcoholismo, lleno de sinnúmero de problemas, bochinche, chisme, mentiras, engaños. Y tal vez en ese momento dice, hay que reparar a este hombre, hay que mejorarlo para que sea como la estatura del varón perfecto. Y quiero que tengas esto claro. La obra de la cruz no fue para reparar a este viejo hombre. La obra de la cruz fue para crucificar a este viejo hombre. ¿Saben cuál es el problema? Que abrazamos el mensaje sustitutivo de la cruz. Es decir, Jesús murió por mí en la cruz. Qué lindo, Jesús, gracias. Sí, porque si no me hubiese tocado estar ahí. Pero nos olvidamos que la cruz tiene también un mensaje y un sentido inclusivo. En donde Pablo dice, yo conjuntamente he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es ¿qué tenemos que hacer, hermano? Crucificar a este condenado. Y a veces uno lo tiene ahí y se te quiere salir, bajar de la cruz. Y tú dices, no sé por qué actué con orgullo, no sé por qué actué de esta manera, no sé por qué hice esto. Cada vez que tú crucificas a este viejo hombre y lo mantengas en la cruz, va a ocurrir algo fantástico, y es que vas a empezar a manifestar más la naturaleza de Cristo en ti. Por eso Pablo dijo, Cristo en mí, esperanza de gloria. Pero si tú no crucificas tu carne, no vas a manifestar al Hijo. Lo vas a manifestar en una menor proporción. Entonces, el desafío que quiero decirte hoy es, toda esa fuerza, si alguien dice que yo tengo tanto fuerza, poder, somete la carne y déjate guiar por el Espíritu.
porque en el Espíritu hay vida. Y ese es el mensaje. Gracias, Eli. Fantástico, muchísimas gracias. Le decía a alguien esta semana, la cruz tiene dos caras. Es una realidad. La cruz tiene dos caras, es una moneda, tiene vida y muerte. Si queremos participar de la vida, tenemos que participar de la muerte. Y no siempre ese mensaje es bien recibido porque dices, no, ok, yo solamente quiero lo bueno que puede darme Jesús. Si participamos de sus sufrimientos, participaremos de su gloria. Es así de sencillo, iglesia. Amén. Muy bien, ahora, me agrada saber que si Dios lo puso a la mansedumbre como un fruto del Espíritu es porque realmente la necesitamos. Dios jamás pondría un fruto así porque ya, lo puso con un propósito. Y miren, para que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo, primero necesitamos saber cómo es el carácter de Cristo, cómo Él lo definió. Y es por eso que necesitamos aprender de Jesús, el manso y el humilde. Él es el ejemplo. Me parece fantástico que en los evangelios hay una sola vez donde Jesús dice, aprendan de mí. Y lo que dice que aprendan de Él es, sean mansos y humildes. Eso yo cuando lo descubrí por primera vez dije, wow, entre todas las cosas Jesús, una de las que dice es que aprendamos a ser humildes. Wow, fantástico. Pero me estaba perdiendo de algo. Y es que lo que quiero hoy transmitirte. Miren, cuando nosotros nos vamos a unos versículos anteriores, ¿qué empieza diciendo? Dice versículo 25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste todas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se la quiera revelar. Y me detengo ahí porque aquí hay algo que no había notado. Jesús está hablando con el Padre, hay una interacción y está diciendo, Padre, no hay nadie quien nos conozca. Solo tú sabes cómo soy, solamente yo sé cómo soy y sencillamente a quienes tú quieras revelárselos. Y en medio de esa conversación de quién sabe cómo soy, Jesús dice, vengan, quiero que me conozcan. No sé si te estás dando cuenta. En medio de esa interacción de quién soy, cómo somos, Jesús muestra su corazón y le dice, vengan. Y uno pensaría, tal vez Jesús va a invitar a los teólogos. Vengan teólogos, ustedes han alcanzado un nivel tan alto que merecen esto. No, quizás alguien pensaría, Jesús llamó a los mejores, a los más espirituales. Jesús llamó a los que pasan orando día y noche. Uno pensaría que Jesús invitó a esa clase de personas. Pero Jesús dice, vengan a mí los que están cargados, agobiados, otras versiones dicen heridos, todos los que necesitan, vengan, pónganse mi yugo. Y mi interpretación es esto someterse, pero también es una forma en que Jesús te dice, te quiero cerca. Porque cuando te pones el yugo de Jesús, una de las cosas que a veces solamente vemos el yugo puesto ahí, pero la realidad es que quien está sosteniendo el yugo es Jesús. Y cuando lo tienes a Jesús tan cerca, Jesús dice, aprende de mí ahora sí. Quiero mostrarte cómo es mi corazón. Mi corazón es manso, soy humilde. Podría destruirte, pero he decidido amarte. Tengo todo el poder para hacerlos añicos seres humanos, pero he decidido amarlos y entregarme por ustedes. Ese es el mensaje del Evangelio. Es una buena noticia que tenemos un Dios poderoso, pero un Dios que es manso. Y dijo, aprendan de mí, aprendan de mi mansedumbre. Cada vez que yo veo este pasaje, es una invitación y digo, cada vez que me siento así, agobiado, agotado, herido, cansado, es como que si esa invitación dijera, esto es para ti, ven al Padre, ven, conoce a Jesús. Miren, Jesús expone su corazón, él da el primer paso, él expone su corazón, dice, les voy a revelar algo, soy manso y humilde.
para que ustedes ahora revelen su corazón a mí también. Muéstrenme cómo están. Entonces, en medio de esto, Él quiere mostrarnos, Él quiere enseñarnos que no necesitas gritar para defenderte cuando sabes que Dios está contigo. ¿Cómo respondemos en la práctica? ¿Cómo en la práctica nos comportamos como mansos? Y ojo, esto no es una cuestión, esto es algo que se produce en una relación con el Espíritu. Es un fruto. No es algo que tengo que comportarme de ese modo para alcanzar algo. No, es un fruto que se da en tu relación con el Señor. Se forja el carácter. Pero podemos empezar a responder de forma distinta. Si tú antes gritabas, calla. Ora antes de discutir. Antes de empezar una discusión, ora. Cede el paso aunque tengas la razón. Ama al que te ofende. Corrige a tus hijos sin gritar. Hijos, respondan a sus padres sin gritar. Sigan a Jesús y aprendan de Él, de su carácter. Empiecen a ver cómo es Jesús y déjense guiar por su espíritu. Miren, las bienaventuranzas de los mansos no es una contradicción, es una invitación al corazón de Dios. Y yo quiero que recuerden esto, quizás se queden con esto. Los mansos no pierden. Los mansos no pierden, los mansos heredan. Los mansos heredan paz, los mansos heredan propósito, los mansos heredan eternidad y sobre todo los mansos heredan el carácter de Cristo. Eso heredan los mansos.